Ayer abordamos la industria 4.0. Hoy será la logística disruptiva 4.0 en Zona Franca. Recibimos a Juan Oparti, quien es director ejecutivo de Gestión y director logístico de Sudamérica, Catoen. Muy bienvenido. Cuando guste puede comenzar. Bueno, buenas tardes a todos ya. Voy a tratar de atenerme a los 15-20 minutos a fin de tratar de hacer un 4.0 en esta presentación. Básicamente la idea es charlar sobre ustedes sobre los cambios disruptivos que se están dando. Estas palabras disruptiva que tanto hablamos, que tanto hemos sentido en estos últimos tiempos, la verdad que ya data de 1954. Y la palabra disruptiva comenzó a usarse, ¿saben cuándo? En 1954, con Elvis Presley. Cuando produjo el cambio disruptivo, se dijo, en la música contemporánea, que pasamos de una música tradicional a el rock and roll, denominado por el rey del rock and roll como es Elvis Presley, Elvis. Entonces, hablando ahora de logística disruptiva en Zona Franca, sobre logística y asociada a la logística 4.0, tratamos de ver las zonas francas como sites o localizaciones 4.0. Y estos sites 4.0 o centros de testeos o pilots, digamos, zonas de testeo 4.0, como muchos de los oradores han imaginado a las zonas francas, digamos, hoy donde las empresas arriban a localizaciones plug and play, donde pueden rápidamente comenzar sus operaciones sin barreras a la entrada y tampoco barreras a las salidas, donde pueden escalar rápidamente, donde tienen las garantías, las infraestructuras, las infoestructuras, etcétera, para el desarrollo de sus actividades, las llamamos sites 4.0. Y estos sites 4.0 o localizaciones 4.0 deben cumplir ciertas características. Deben ser zonas francas cada día más localizadas, y lo vamos a ver a continuación con la presentación de mi amigo y colega Quique Güero, en el cual tiene un foco como Parque de las Ciencias en Ciencias de la Vida. Hay localizaciones, sites 4.0 en Uruguay como Zona América, que tiene también focalizaciones en BPO, KPO, logística, también obviamente el desarrollo de tecnologías, y en este caso sí disruptivas, como la fabricación de satélites y nanotecnología o KPOs, etc. Tenemos sites 4.0 como son las fábricas de celulosa, y en ese caso son zonas francas, como decía Martín Ibarra, uniempresariales. Tenemos sites 4.0 como la Fundación Cardiovascular, en el caso de Colombia, donde es un hospital, digamos, que se caracteriza por una alta gama de desarrollo de productos de ciencia de salud. Tenemos sites 4.0 como es Internet City. Entonces, en los sites 4.0 cada día más tenemos que al momento de desarrollar una zona franca tener scope, vocación. Lo peor que podemos hacer no es un juego de escopetazo, es un juego cada día más de snipers o de shooters o de francotiradores. Entonces tenemos que, lo primero al momento de diseñar, de soñar en una zona franca, buscar cuál es su vocación, su foco y su desarrollo asociado a la misma. Y eso va a estar asociado también a las capacidades de la región en la cual está inserta la zona franca, las capacidades humanas, las características de la región y también a los talentos que podamos generar en dichas regiones. Luego tenemos que apuntar a zonas francas SMART, como una segunda S, zonas francas inteligentes. Y las zonas francas de por sí son sites que tienden a fomentar la inteligencia debido al advenimiento de tecnologías a las mismas disruptivas, y ahí sí disruptivas. A las zonas francas debemos, obviamente, ninguna zona franca se puede concebir hoy sin un data center tier 3. Lo primero que pregunta a un inversor internacional cuando llega a una zona franca, les digo en mi caso particular, que integro la junta directiva de un operador logístico, me preguntan las características del data center de nuestra instalación, o si tenemos una interfase con el desarrollador de la zona franca y qué tipo de interfase, si somos capaces de nuestro ERP ser interfaceado con su sistema, digamos SAP o JD Edwards u otro ERP que el cliente tenga. Si nuestro Warehouse Management System maneja RFID o es capaz a través de, digamos, de interfaces ver en tiempo real a través de las cámaras no solo los inventarios online, sino también la actividad de piqueo del operario online. Y ser capaces también de mantener con niveles de inventario y exactitud de inventarios del 99,9%. Eso entre tantas de las consideraciones que nos piden a nosotros los operadores logísticos.
Después tenemos que también ser sostenibles, y por sostenibles debemos mostrarle a los clientes en los llamados a licitación, en los denominados RFP, RFQ, Request for Proposal, Request for Quotation, a los clientes tenemos que demostrarles capacidades que somos sostenibles social, económica y medioambientalmente. Esto implica todo una lista que ya hemos compartido con ustedes y bueno, cuando les envíe mi presentación, que ya la he compartido acá con los organizadores para que se las comparta, digamos, qué implicaba ser sostenible desde el punto de vista económico, social y ambientalmente. Y por último, ser seguros. Y Safety and Security hoy es un tema que ya hemos hablado del mismo a través de los representantes de la OCDE, y Safety and Security también está asociado a que queremos los mejores usuarios y clientes dentro de nuestras zonas francas, porque en definitiva ese es el mejor blindaje. Y los países deben fomentar las zonas francas porque así se garantizan también tener a sus mejores empresarios e inversores dentro de los países en los cuales llega la inversión extranjera directa. Señores, si nosotros miramos simplemente el 2008, ¿cuáles eran las empresas más valiosas del mundo? En 2008, si miramos las empresas más valiosas del mundo, vemos que estaba PetroChina, Exxon, General Electric, China Mobile, ICBC en China, Gazprom en Rusia, Microsoft. Fíjense que recién en el 7º lugar estaba una empresa de tecnología. ¿Cuál es la empresa más valiosa del mundo hoy en día? Amazon. Apple. ¿Dónde agarraron tanto? Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent en China, Berkshire, Alibaba, la que dice que va a desaparecer los contenedores. Ojalá que no, porque nosotros tenemos una terminal especializada de contenedores. Y también ahí hay un cambio disruptivo. El transporte de los productos farmacéuticos está migrando del transporte aéreo al transporte marítimo, o sea que tampoco van a desaparecer tan rápidamente. Y luego vemos Johnson & Johnson, qué tipo de empresa, farmacéuticas, y JP Morgan, los servicios financieros. Entonces acá sí vemos un cambio disruptivo, realmente por disruptivo viene de la etimología, la palabra de disruptive, una ruptura brusca significa disruptivo, esto de la etimología de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española, esa ruptura disruptiva, acá vemos realmente cómo es que se da en los valores de las empresas a nivel global. Esta es la famosa evolución de la industria 4.0. La 1.0, como nos presentaban ayer, fue pasar a la producción mecánica. La 2.0 fue la de Henry Ford o la de Charles Chaplin en tiempos modernos, que recordemos cuando se les desbalanceaba la línea y a Charles Chaplin se le, digamos, pobre, perdía el ritmo de la producción porque su puesto de trabajo, ¿qué le pasaba? Estaba desbalanceado. Y bueno, y es una línea de ensamblaje lo peor que nos puede pasar. Después tenemos la 3.0, que era la automatización, las computadoras y la electrónica, y la 4.0, que es la Internet de las cosas, el Big Data, el Data Science y las capacidades de las máquinas de aprender. Y hoy, señores, lamentablemente, ¿están cómodos? O mi idea es incomodarlos con el siguiente video. Porque de vez de Intel Inside, vamos a pasar a Blockchain Inside. En esta industria 4.0, simplemente la buena noticia que puedo darles es que cada vez que se genera una revolución industrial, siempre el World GDP y el World Population han crecido, pero también el World GDP ha crecido, pero también ha crecido el GDP per cápita. Entonces no estemos tan temerosos a estas revoluciones industriales y démosle la bienvenida. Y en esa incomodidad que tenemos que tener, porque tenemos que generar la readaptación nuestra a las nuevas realidades globales que se nos vienen, podemos decir lo que John F. Kennedy nos decía en los años 60. Si los hombres tenemos suficiente talento como para inventar nuevas máquinas que destruyen puestos de trabajo, también tenemos la capacidad de hacer que las personas que han perdido su empleo vuelvan a trabajar. La logística simplemente es esto. La logística es esa capacidad de volver a trabajar. ¿De qué forma? Calculando, administrando y básicamente lo que decían científicos en el Renacimiento, observando los nuevos procesos que se nos vienen. Yo tengo el honor de estar liderando la Facultad de Ingeniería en Logística, la UTEC, en Uruguay. Y lo primero que estamos diciendo a los estudiantes que se van a recibir de acá 5 años es que no sabemos en qué van a trabajar. Y tal vez ese sea el primer cambio disruptivo que tenemos que tener en cuenta. Pero recuerden que disruptivo nació en 1954 con Elvis Presley, cuando transformó, pues para bien muchos nuestros, es la música. La logística 4.0 tiene 4 eslabones fundamentales que tenemos que tener en cuenta.
de logística de inbound, cómo es la logística de ingreso en nuestras instalaciones, cómo debemos readaptar nuestras organizaciones a este 4.0, la logística de entrega, que en el e-commerce es fundamental, y cómo generamos valor para el cliente final. Y la logística 4.0 básicamente es mucho más fuera de nuestras organizaciones que dentro de nuestras organizaciones. Entonces tenemos que estar mucho más interrelacionados con nuestros clientes y proveedores en la logística 4.0 que estar pensando dentro de nuestras organizaciones. Entonces tenemos que trabajar mucho más outside the fence de nuestras organizaciones que inside the fence de nuestras organizaciones. Esto es un primer caso que quería mostrarle de cómo estamos trabajando en nuestra universidad con ya los drones. Estos son drones con los cuales estamos trabajando la academia con los sistemas productivos y las cadenas globales de valor para fumigar cultivos básicamente asociados a la sandía, de tal manera de los mismos fumigarlos y primero detectamos a través de sistemas satelitales qué sandías son las que necesitan ser fumigadas. El dron va, las detecta y fumiga en el lugar exacto, consumiendo menos agroquímicos, fumiga en el lugar exacto y obviamente a través de una cantidad de datos que va generando Big Data y nos va retroalimentando para que la sandía tenga un proceso de crecimiento adecuado. La idea es en 2020 estar exportando sandías al mercado chino y de Estados Unidos, algo impensable hasta hace algunos años por parte de nuestro país. ¿Y por qué se da este fenómeno? Porque la academia y la tecnología se está acercando a donde están las cadenas globales de valor. Y otro tema, estos son los drones, estos son algunos de los robots que ya estamos probando en un fulfillment center. Y esto sí es disruptivo. Estos robots en un fulfillment center lo que están haciendo es cargando los paquetes paletizados, los pedidos ya prontos para ser distribuidos, en el caso de e-commerce, en las camionetas que van a distribuir los paquetes esto es en el Reino Unido. Lo que más se vende por internet son productos asociados a productos para las mascotas y luego productos de belleza. Y esto próximamente lo vamos a estar viendo en nuestras organizaciones. Esto les queda colgado en la página. ¿Qué tenemos para hacer en América Latina? Primero, optimizar nuestras cadenas de abastecimientos. Ayer les decía que lamentablemente en América Latina tenemos un costo logístico del 25% contra los mejores de la clase que tienen el 9% de costos logísticos. Luego tenemos altos inventarios. Los inventarios es como tener una colocación en el banco que les cobra una tasa de interés del 25% al 30%. Es mal negocio. Y esto es los fulfillment centers, el e-commerce, al contrario, no va a haber inventarios. Entonces, digamos, allí tenemos que prepararnos para esta nueva era de generación de gestión de los inventarios. Como siempre, a todos se nos trabó en algún momento. A ver, ahí se trabó. Bueno, entonces acá vemos un tema también de los inventarios. Los fulfillment centers tienden a no tener inventarios. Y en las zonas francas, hasta hace algunos años, teníamos un promedio de 6 meses de inventarios. Hoy en día hay un manejo quirúrgico por parte de las organizaciones de los inventarios, y esto también lleva a que los inventarios en las zonas francas, inclusive para retail, no sea más de un mes o dos. ¿Esto qué hace? Hay una reconfiguración hasta de los centros de distribución en las zonas francas. ¿Por qué tenemos que tener edificios de 12 metros? Entonces esto nos va a llevar también a un redimensionamiento y una reconfiguración de los centros de distribución en nuestras zonas francas. Un segundito. Acaba la batería. Ahí habría, no, ahí ya. En esta se traba.
Y después tenemos, otro tema. Alguien hablaba de los 3.440 kilómetros que tenemos de hidrovía, Paraná, Paraguay y Uruguay. Y eso es un activo estratégico fundamental. Fíjense en empezar a usar la logística multimodal como un factor de competitividad en una región que tenemos 25% de costo logístico versus 9% de los mejores de la clase como los países de la OCDE, Estados Unidos y Singapur. En la hidrovía, que tendría que ser una autopista de Fórmula 1, ¿no? Una pista de Fórmula 1 para el manejo, digamos, de nuestros bienes, podemos manejar 4.000 kilos por caballo de fuerza, terrestre 150 kilos por caballo de fuerza y ferroviario 500 kilos por caballo de fuerza. De hecho, los transportes multimodales, y esto es interesante, el ferrocarril en Uruguay se va a reactivar de la mano de una zona franca. Viene la tercera planta de celulosa y ello se va a la reactivación del ferrocarril. Entonces, este modo multimodal, que digamos no estaría reactivado si no fuera porque se van a transportar 2,5 millones de toneladas de celulosa a través del ferrocarril, va a irradiar hacia el resto del territorio no franco, pudiendo transportar soja, pudiendo transportar otros agroproductos o digamos también transportar contenedores que puedan subir hacia la frontera con Brasil y de allí distribuirlos hacia la región de Río Grande do Sul. Y bueno, y Uruguay podemos decir que es the best hidden jewel in Latin America for Logistic Operations. Y simplemente un poco para ir redondeando la economía de la región, sabemos que estamos con algunos problemas, pero miremos un solo dato. El Producto Bruto Interno en el 2018 creció el 1,6%, pero fíjense en logística, transporte, almacenamiento y comunicaciones, data center, transporte y almacenamiento para distribución. Eso creció tanto en el 2016 versus 2017 y 2017 versus 2018, tienen tasas de crecimiento siempre por encima del PBI, digamos. Vienen con tasas de crecimiento realmente significativas, 9,4%, 6,8%. Entonces la logística 4.0 es un blindaje y especialmente si está radicada en zonas francas. Y más con los fulfillment centers transfronterizos. Y para ir finalizando, esto no tiene nada de sentido con la zona franca standalone. Una zona franca es una condición necesaria para que el país atraiga inversiones, sea, digamos, un polo de innovación, de desarrollo, como han hablado, con el marco legal, con la plataforma de servicio, con el BPO, con el KPO, con la logística. Pero esto es inside the fence de la zona franca. Outside the fence, ¿qué necesitamos? Necesitamos a la academia y necesitamos al parque tecnológico. Y por eso en las zonas francas tenemos asociadas a las mismas parques tecnológicos como el LATU, con su división Latitud, trabajando cerca con las zonas francas. Tenemos el Parque Científico Tecnológico de Pando, que recientemente con Enrique Buero estuvimos en el corredor de innovación, intercambiando la academia, el Parque Científico Tecnológico de Pando, nuestras experiencias con el cannabis medicinal, por ejemplo, que es interesante cómo interactúa la zona franca con el territorio no franco, con los controles, próximamente con el blockchain, etc. Y tenemos estos no universidades, centros de excelencia, en el cual a la izquierda tenemos las aulas y a la derecha tenemos las aulas logísticas en las cuales el estudiante entra y hace picking, almacena racks, entra obviamente con botas, con casco de seguridad y es un operario en el cual comienza en el año 1 siendo operario y en el año 5 es el gerente de logística del aula logística. Y terminan siendo certificados pilotos de drones. Entonces, esto es un poco lo que tenemos que fomentar. ¿Y esto dónde está? Está en el norte del país, a 500 kilómetros de Montevideo, donde cada 15 días tenemos, yo de hecho llego y a Gustavo lo estaremos recibiendo a Gustavo González en Montevideo, y bueno, y esa tarde me viajo hacia este centro de excelencia educativo, la Facultad de Ingeniería en Logística, a dictar clases de logística multimodal y outsourcing logístico, y allí está, a pocos metros, la frontera con Brasil, que es una frontera binacional, tomado como ejemplo por Naciones Unidas, inclusive fue un ejemplo que se tomó como integración entre Israel y Palestina, para, tú no sabes si está del lado brasilero o del lado uruguayo. Y bueno, esto es un poco lo que hemos hecho en Uruguay, concesiones fast track de las terminales especializadas de contenedores, aeropuerto moderno, la integración de los, digamos, centros logísticos, y esto es interesante también, infraestructuras robotizadas con robot shuttles de almacenamiento para compactar las mercaderías y en tiempo real comunicadas con los clientes, farmazonas, y esto acá tienen, lo último y termino con esto, acá tienen el famoso 3D. La impresora básica llega de China sin ser activada. La enchufan y es una impresora que boba, dumb printer. El archivo llega de Estados Unidos
y a través de una activación mediante una impresión 3D de un microchip se le ingresa a la computadora 17 tipos de programas, y esos 17 tipos de programas que se activan al final mediante una impresión 3D, digamos, es lo que le agrega el valor y le da el valor final a la impresora. Y de esa manera, Lexmark, desde Lexington, ¿qué hace? Protege su activo estratégico, que es la DAM Printer, que llega de China, y esa impresión 3D se realiza en Uruguay porque hay confianza a través de la defensa de la propiedad intelectual. Y ahí tienen un caso concreto de una impresión 3D muy sencilla, pero de gran protección, de un activo estratégico que del programa 1 puede valer $500 la impresora, pero con el último programa puede llegar a valer $10.000 la impresora. Muchas gracias. Gracias, Juan Oparti.